Hola a todos, mi nombre es Sebastián Chavarro y hoy les voy a exponer acerca de lo que es el pensamiento, el lenguaje y la cognición. Espero que les guste. Hablemos primero de qué es el lenguaje. ¿Te has puesto alguna vez a pensar cuál es la base de nuestra sociedad? ¿Será la economía, la política, las matemáticas o quizás el reggaetón? Pues no, déjame decirte que la base de nuestra sociedad está en el lenguaje, ya que sin esto nada de lo anterior podría existir. El lenguaje es lo que conforma nuestra sociedad y interrelacionar permite interrelacionarnos, ya que sin lenguaje, ¿cómo podríamos comprar y vender? O sin lenguaje, ¿cómo los políticos nos podrían mentir? O sin lenguaje, ¿cómo los reggaetoneros podrían perrear? Pues bueno, todo esto lo permite el lenguaje, que no es solamente una forma de comunicación, sino en la manera en la que formamos nuestro mundo. El lenguaje construye nuestro mundo interior y exterior, ya que absolutamente todo está conceptualizado. Tenemos la idea de lo que es una casa, un carro, un perro, una silla, inclusive tenemos conceptos de nosotros mismos. Todo esto lo permite el lenguaje. Se podría decir que el lenguaje se desprende el pensamiento, ya que como todos sabemos, nuestros pensamientos se expresan en su mayoría en palabras. Vamos a ver la gente del común qué opina sobre qué es el lenguaje. Bueno, ahora voy a entrevistar a varias personas para saber para ellas qué es el lenguaje. Mariema, para ti qué es el lenguaje. Dígame de verdad. Bueno, estas son las declaraciones de Mariema. Paola, para usted qué es el lenguaje. Pues el lenguaje para mí digamos que es la forma o la capacidad que tiene el ser humano para expresarnos, tanto con palabras como sentimientos. Primo, ¿qué crees que Listo. me diga? Eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrevista. Bueno, Luis, yo me doy cuenta de que usted lleva mucho tiempo siendo mi tutor. Y gracias a que usted está aquí, pues le tengo que decir que voy a hacer un video, ¿no? Donde hable del lenguaje. Para usted, ¿qué es el lenguaje? Bueno, para mí, ¿qué es el lenguaje? Para mí como persona, pues el lenguaje es lo que nos permite comunicarnos unos con los otros, ¿no? Pero yendo más allá, no es solamente eso. De hecho, el lenguaje está en todo lo que vemos. O sea, yo creo que lo que no podemos ver no es lenguaje, ¿sí? Porque por lo menos mira una planta, ¿sí? Cuando yo te digo planta, tú sabes a lo que me refiero. Sí. ¿Sí? Y yo tengo también conceptos que van pegados al lenguaje, ¿sí? Sobre qué es una planta bonita o fea, dependiendo de quién la vea, ¿no? Entonces, para mí el lenguaje es la manera en la que podemos nombrar todas las cosas en las que nos podemos comunicar. Inclusive, nosotros mismos tenemos un concepto, nosotros mismos, o sea, el lenguaje también lo aplicamos a nosotros mismos, ¿sí? Ahora le contrapregunto, para usted, ¿qué es el lenguaje, Sebas? Bueno, para mí el lenguaje es, es mencionar una palabra, ¿no? Y con esa palabra uno se forma una imagen en la cabeza. Y dependiendo de esa imagen que uno tiene en la cabeza, uno dice, ah, mira, esto es una planta, esto es un espejo, esto es un sillón, ¿sí? O sea, como cuando tú dices, ah, voy a comprarme un chocolate y en tu mente se te forma la imagen del chocolate que vas a comprar. Sí, señor, sí, sí. Y de hecho es curioso porque la única manera para conocer las cosas, o sea, científicamente hablando, es por medio del lenguaje, ¿no? Podemos saber conceptos de las cosas, ¿sí? Que es gruesa, que es grande, que es pequeña, pero para saber su esencia, ¿será que lo podemos saber a través del lenguaje?
Sí, ¿tú crees? Yo creo que el lenguaje nada más describiría como conceptos, pero la esencia no la podemos conocer por el lenguaje. De hecho, yo creo que la esencia quizá la podamos sentir, ¿no? Sí. Entonces ahí ya se saldría un poquito del lenguaje como tal. Ok. Pero muy interesante esto que me preguntas del lenguaje, ¿no? Ok. Bueno, Sebas, pues eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrevista. Claro que sí, Sebas, por supuesto, aquí estaremos. Bueno, aquí tenemos a una invitada especial, mi abuelita. Abuelita, para usted, ¿qué es el lenguaje? Para mí el lenguaje, por ejemplo, el que nosotros hablamos. Nosotros hablamos aquí santanderiano, que es el lenguaje santanderiano que es muy golpeado. Todas las partes, todas las ciudades en el país de nosotros, que es Colombia, todos tenemos un lenguaje diferente, ¿no? Pues entonces, pues el más acentuado es el nuestro, porque el nuestro es muy golpeado, ¿no? ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elaboran la mente voluntariamente a partir de una orden racional o involuntaria a través de un estímulo externo. Todo tipo de obra artística o científica se forma a partir de un pensamiento madre que comienza a desarrollar y complementar con otros. El, el pensamiento de las personas tiene una serie de características. Es acumulativo y se desarrolla a lo largo del tiempo, ya que funciona a partir de estrategias de pensamiento que se van añadiendo entre ellas. Estas estrategias tienen la forma de apuntar a resolver problemas. Y ahora les voy a explicar los tipos de pensamientos. Tenemos el pensamiento inductivo, es el que se apoya en una particularidad y a partir de ella la extrapola y la transforma en una generalidad. Si algo es cierto, en algunas ocasiones lo serán otras similares. Pensamiento deductivo es el que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. Si se conoce un todo, las partes obedecerán a las leyes generales del todo. Pensamiento interrogativo es el que se utiliza cuando uno tiene una inquietud. Incluye la forma en la que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta deseada. Luego tenemos el pensamiento creativo, la fuente de toda la realización artística. Es muy sencillo explicar, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierto a la producción de cosas nuevas de cualquier índole. Luego tenemos el pensamiento analítico, es el que categoriza las ideas, mientras que el sistemático es el que las interrelaciona. Por, por último, tenemos el pensamiento crítico, es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que se fundan todos los otros pensamientos. Se trata de evaluar la forma en la que se desenvuelve el conocimiento asegurando una mayor autonomía a la hora del ejercicio del pensamiento. Fuente. Por último, les voy a explicar la cognición. Se define como un sistema de construcción y procesamiento de conocimiento e información. Se activa en procesos que permiten al individuo apropiarse de la realidad. Para Calfley, en 1981, existen dos vertientes de la cognición, una como función y la otra como estructura.
La primera, la información, juega un papel importante, mientras que la segunda hace referencia a la estructura del proceso de pensar, en la cual las habilidades mentales están organizadas de manera compleja. La cognición se genera de la dinámica pronunciada por los procesos cognitivos, y son estos los que permiten la construcción y asimilación de conocimiento. Bueno, y con respecto al pensamiento, el lenguaje y la cognición, en lo que nos hace a nosotros ser humanos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión.